Muy, pero muy buenas tardes, chicos, chicas, hermanos. Dios les bendiga y les bendiga en gran manera. Aquí estamos nuevamente para glorificar el nombre del Señor y llevar su palabra. Esperando en Dios que todos se encuentren bien, de salud, resguardados ahí en la mano de Dios y el mismo Rey cuidándoles. Amén. Que el Dios de la vida les bendiga y les bendiga en gran manera. Nuevamente le damos la bienvenida a este servicio de jóvenes en su presencia. Eh, Le habla nuevamente su hermano en Cristo, Jimmy Herrera. Y me gozo nuevamente de poder llevarles el mensaje de la palabra de Dios. Amén. Hoy quiero hablarles acerca de la parábola de los dos hijos. Bendito sea el nombre del Señor. Y quiero que vayan conmigo a la palabra de Dios que está en el Evangelio según San Mateo, capítulo 21, versículos 28 al 32. Amén. Quiero leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la unción de su Santo Espíritu. La iglesia dice, amén. Aleluya. Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos y acercándose el primero le dijo, Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero. Pero después se arrepentido fue. Y acercándose el otro le dijo de la misma manera y éste respondió, dijo, sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron y vosotros viendo esto no os arrepentisteis después para creerle. Bendito sea el nombre del Señor. Quiero que allí me acompañes, vamos a orar, vamos a poner esto en manos del Señor y que Él sea dirigiéndome, hablando tu vida y usándome para bendición de tu vida. Amén. Señor y Dios, Padre del cielo y de la tierra, eres Rey de reyes y Señor de señores, eres dueño y Señor de todas las cosas. A ti te damos gloria, honra, alabanza y honor por la eternidad y hasta la eternidad, porque tú eres bueno y porque para siempre tu misericordia es. Quiero darte gracias una vez más en esta preciosa tarde que nos permite reunirnos a este gran servicio de jóvenes en su presencia, Señor. Gracias por cada joven, por cada persona que está viendo este mensaje, Señor. Gracias por el privilegio que me das de usarme como vaso para llevar tu palabra. Te pido que seas tú hablando, llenándome de sabiduría, de la unción de tu Santo Espíritu, Señor, y que tu palabra corra y sea glorificada, Señor. Es para la gloria y honra de tu nombre que hacemos esto, Señor. Por eso pedimos tu respaldo y pedimos que hayan corazones receptivos, amado Dios, y puedan recibir tu palabra con agrado y puedan ponerla por obra, Señor. Padre del cielo y de la tierra, la gloria te doy, la honra, la alabanza, la adoración, por la eternidad y hasta la eternidad. Gracias, Padre. Amén y amén. Bendito sea el nombre del Señor. Este mensaje llevo titulado como el hijo que hace caso. En otras palabras, el hijo obediente. Amén. Y me gozo porque Jesús siempre usa sus parábolas dando una enseñanza tremenda, no solamente a los discípulos, sino a todos los que la oyeron. Y desde entonces hasta este día nos está enseñando y nos está ayudando y orientando a través de esas hermosas parábolas. Y quiero decirle, iniciando este mensaje, que si hay algo que Dios anda buscando de la humanidad desde el principio, es la obediencia. Un hombre, un corazón que
le haga caso y que sea obediente. Desde el huerto del Edén le habló a Adán y Eva acerca de los peligros del pecado y les advirtió y les dijo para que fueran obedientes, y desde allá, aquel entonces, venimos desobedeciendo una y otra vez a lo que Dios dice. Pero el deseo de Dios siempre ha sido que nosotros le obedezcamos su palabra, obedezcamos sus mandamientos, lo que Él quiere que nosotros hagamos en esta tierra. Ese es el mayor deseo de nuestro Dios. Y por eso me tomé esta palabra, porque Él describe y da una breve reseña de lo que es la condición de la humanidad, de nosotros. Y la parábola nos describe a dos hijos. Uno que el padre le dice: ve hoy a trabajar a mi viña. Y le dijo: no quiero. Pero después se arrepintió y fue. El otro dijo: sí, sí voy. Pero saliendo de la casa no fue. Entonces Jesús les decía: ¿quién de estos dos hizo caso, fue obediente? Ellos le respondieron: el primero, que aunque dijo que no iba, pero fue. Bendito sea el nombre del Señor. Y entonces lleva la reseña a lo que Él quiere llevar acerca de lo que vino Juan a predicar, la palabra de Dios, y los maestros de la ley, los escribas, aquellos que profesaban tener la fe y ser hijos de Abraham, no quisieron escucharle. Pero los publicanos y las rameras sí le escucharon, le obedecieron y fueron bautizados por Juan el Bautista. ¿Quiénes eran los publicanos y quiénes eran las rameras? Los publicanos eran las personas que recaudaban el dinero, los recaudos de los impuestos. Pero tanto el publicano como la ramera, que eran las prostitutas, eran los pecados más grandes de aquel entonces. Era la gente que se veía mal, porque el publicano hacía hecho de su labor y se excedía. Entonces cobraba más de lo que debía cobrar y se hacían ricos a costas del pueblo, cosa que en la actualidad mucho se ve, pero bueno. Ellos eran los que estaban siendo muy mal vistos en aquel entonces, porque eran los más grandes pecadores. Mas sin embargo, Jesús toma esta reseña para decirle: vino Juan, y ustedes que conocen la palabra de Dios, que saben la ley de Moisés y son, entre comillas, hijos de Abraham, no atendieron al llamado de Dios. Pero hay más ventaja. Esta gente, los publicanos, las rameras, le llevan ventaja y tienen las puertas abiertas, porque ellos escucharon la palabra de Dios, se arrepintieron, se fueron se bautizaron y fueron obedientes a la palabra de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. La parábola enseña la condición actual de la naturaleza humana. El primero, en plena rebeldía, porque hay gente rebelde que sencillamente ha decidido no querer hacer la voluntad de Dios. Mas sin embargo, movidos por el arrepentimiento, al final hacen lo que Dios les dice. Como en la casa, nuestros hijos, cuando están pequeños, ellos no los manda a hacer algo y eso enseguida va rapidito, y tienen esa actitud de hacer las cosas que uno le dice. Pero a medida que vamos creciendo,
a medida que vamos siendo grandecitos, ya vemos las cosas de una manera diferente. Ya, si papá los manda a hacer un mandado, los manda a hacer algo, ay, es que a mí siempre es el que me mandan, ¿por qué no mandan a fulanito? O si está solo en la casa, ay, ahora sí, a mí es el que me toca hacer todo. Qué cosa tremenda cuando estamos medio creciendo y tenemos algunos añitos y ya nos creemos que somos ya el último tinto de la olla. Y tendemos a ser rebeldes. Tendemos a no hacer caso. El mamá le mandó a hacer, le mandó a hacer algo y no, ve a tender la cama. No le da la gana de hacer. Y no lo hace porque no le da la gana de hacerlo. Una actitud rebelde. Pero, como lo decía, esta parábola nos enseña la condición actual de la humanidad. El uno que es rebelde, pero movido a remordimiento, movido a la conciencia, se arrepiente y hace caso. Pero hay otros emocionales que dicen que sí, yo voy, yo lo hago. Entonces se entretienen en el juego, se entretienen en el celular y no hacen lo que se les dice. Ya. Pero, ¿qué les vengo a decir? Que la condición de los dos hijos delante de Dios igual estuvo mal, porque el uno fue rebelde, pero bueno, se arrepintió e hizo caso, pero el otro dijo que sí, emocionado que sí, porque muchas veces aparentamos y fingimos tener fe. ¿Cuántas veces no se le ha predicado la palabra de Dios a ustedes jovencitos, a todos mis hermanos? Se les ha enseñado de la obediencia, de lo que es creer, de lo que es seguir a Cristo. Y para que el hermano crea, no, sí, yo acepto la palabra y todo chévere y sí, voy a orar, voy a leer la Biblia. Apenas el hermano que le estaba predicando voltea, entonces tira la Biblia por allá y hacemos lo que nos da la gana. Pero, ¿qué bendición hay en obedecer? Muchísimas bendiciones. Uno de los principios de la obediencia es la gratitud. Hago lo que me dice mi papá y mi mamá. No tanto porque me es molestoso, sino por agradecimiento a lo que ellos son para mí. Cuando decidas ser rebelde, decidas no hacer caso, hacer tu santa y absoluta voluntad, piensa esto, bendito Dios, que para bien o para mal, tu mamá y tu papá fueron los instrumentos que Dios utilizó para que tú estés aquí, para que tú estés vivo. Y tenemos que considerar y ver que todo lo que mis padres y mis padres han hecho por mí hasta el día de hoy. Solamente por eso, por el agradecimiento a lo que ellos han sido para nosotros, debemos ser obedientes y debemos echar a un lado la rebeldía. Amén o amén. Yo le doy gracias a Dios porque desde antes de conocer a Cristo, para la gloria de Dios digo esto y gozo nuestro, siempre fui una persona obediente, haciendo caso en la casa, el que más le metía el hombro al asunto. Y cuando empecé a caminar con Cristo, que entendí más este principio de obediencia, que es el hacer caso a los padres, el honrar a los padres, con mucha más razón hacía las cosas con amor a lo que me decían y el momento.
Más cuando se nos enseñó en aquel entonces que la obediencia no solamente es cuando lo dicen, sino cuando las miradas hablan. Había momentos en que estaba la visita y la mamá decía, Jimmy, al esto, entonces, ahora voy. Pero cuando abrían los ojos, ya uno entendía que esa mirada ya era poderosa para salir corriendo y hacer caso. Ahora no. Ahora tú le abres los ojos a los pelados y ellos te lo abren más. No me abras los ojos que te voy a echar gota. Que no te voy a echar gota. Entonces son cosas que han cambiado. Pero si entendemos el principio de obediencia por el agradecimiento a lo que Dios hizo por nuestros padres, somos considerados. Este primer hijo dijo que no en su rebeldía. No quiero. Mas sin embargo se arrepintió y dijo, hombre, a la verdad, la viña es de mi padre. Si voy a trabajar, es para el bien de él, el bien mío. Porque si la viña es de mi padre, un día va a ser mía. Lo mismo es con el Señor. Si somos obedientes a la palabra de Dios, si somos obedientes al Padre, estamos siendo obedientes a lo que es de Dios. Porque si es de Dios, si algo es de Dios y somos obedientes, en algún momento también va a ser nuestro. Claro que sí. Si Él nos llama a la obediencia, ¿es para qué? Para que, como dijo Jesús, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Pero esto solamente se gana cuando somos obedientes. Ahora, cuando somos obedientes no a medias, sino obedientes al 100%. Porque a veces hacemos el mandado a medias, como el que dice la mentira media. Es una verdad disfrazada. Pero bueno, seguimos adelante. Los que dicen honrar a Dios, pero no le obedecen. Acercándose le dijo de la misma manera y respondió, él le dijo, Señor, voy, no fue. La primera actitud que vemos hoy de cuyo padre le pidió fuera a trabajar a su viña y este respondió, sí, Señor, voy, y no fue. Esta actitud representa de manera muy sutil desobedecer, ya que no presenta oposición. No presenta oposición, no, yo sí voy, Señor. Pero al final no lo hace. Muchas personas son como este tipo, como este hijo. Profesan tener fe, van a la iglesia, ayudan, son generosos, dan sus ofrendas, pero a la final en su corazón no está el agradar y el serle fiel a Dios y ser obediente. Aquellos escribas, aquellos maestros de la ley, aquellos sacerdotes en los tiempos de Jesús, ellos profesaban una fe fingida, profesaban que eran hijos de Abraham y la gente lo veía como altos mandos de parte de Dios, pero en su corazón, pero Jesús que sabía y conocía realmente qué era lo que estaba en su interior, que no había, eran faltos de misericordia, faltos de amor, solamente buscaban su propio bien, sin importarle el bien de los demás. Pablo le dijo a Timoteo en una de las cartas, le dijo, me gozo porque tienes una fe no fingida, como lo hizo tu madre y como lo hizo tu abuela. Y más adelante se los voy a leer. Pero qué bueno es cuando decidimos honrar y seguir a Dios de corazón, de verdad. No, sin fingimiento, para que la gente nos vea. Porque en lo reservado, en lo oculto, es donde Dios te ve y sabe realmente quién eres. Amén o amén. Bendito sea el nombre del Señor. Es muy importante el obedecer a Dios. Mira lo que dice 1 Samuel capítulo 15, versículo 22. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos, en las víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová.
Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y que la ofrenda y que el poder ayudar a los demás. Sí, porque a veces somos buenos vecinos, somos buenos compañeros, somos buenos padres, pero no tenemos integridad. Somos, a la verdad, desobedientes a Dios, a la palabra de Dios. Somos mentirosos, hacemos cosas que no le agradan a Dios. Lo digo porque igual por ahí pasamos todos. Por ahí pasamos todos, pero lo importante es arrepentirse y volver al camino en la obediencia. El deseo de Dios es que nosotros le obedezcamos. Él quiere el 100% de nuestro corazón, no una parte de Él. Esto nos lleva a considerar al otro hijo. Miren lo que dice Tito 3:2, 3:5. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por la misericordia, el lavamiento de la generación y la renovación del espíritu. No por obras para que nadie se gloríe, y no por obediencia, sino por su gracia hemos sido salvos. Y por ese agradecimiento de esa gracia que nos ha dado, con más razón debemos obedecerle al Rey. Los que viven en rebeldía pública, pero terminan obedeciendo a Dios. Amén. Esta es la mejor parte porque en algún momento de nuestra vida fuimos rebeldes. En algún momento de nuestra vida quisimos hacer lo que nos dio la gana. Pero entramos a consideración, entramos a conciencia de lo que estábamos haciendo, reflexionamos, oímos la voz de Dios a través de su palabra, nos arrepentimos y empezamos a obedecerle a Dios. Lo que hizo el primer hijo, que empezó rebelde, dijo, no quería, yo no quiero, yo no voy. Mas sin embargo, entró a conciencia y dijo, hombre, si es verdad, si esa viña es para mi bien, voy a ir. No como el otro emocionalista que dijo que sí iba y no fue. Bendito sea el nombre del Señor. La realidad es que ninguna de las dos partes es buena delante de Dios. Ambas fueron pecadoras. Mas sin embargo, la del que se arrepintió e hizo, alcanzó por lo menos por la obediencia de arrepentirse e ir a la viña, alcanzó la salvación porque se arrepintió. Un llamado de Dios a obedecer su palabra. Ahora, él dice, ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, porque vino a vosotros Juan, camino de justicia, y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros viendo esto no se arrepintieron después para creerle. Yo me gozaba con esta palabra porque a la verdad nos vemos en un espejo con la palabra de Dios y nos pone a reflexionar en nuestra vida si somos, qué tanto obedientes somos a la voz de Dios, a la palabra de Dios, si somos rebeldes o si somos emocionalistas, si somos aparentamos una fe y en la realidad no somos nada. Cuando decidimos caminar en Dios por la fe, tiene que ser una fe real, una fe no fingida, una fe que realmente sea notoria. No vivimos por obras, sino por fe. Amén. La respuesta de Jesús se hizo evidente incluso en la misma audiencia. ¿Por qué? Porque cuando Jesús dijo que los publicanos y las rameras, entonces esta gente se enojó y se mareó y enseguida empezaron a tenerle más rabia, más odio, porque ellos estaban acostumbrados a que se les dijeran cosas bonitas. Ahí va el siervo de Dios,
Ahí va el sacerdote de Jehová, ese que es, o sea, ellos le encantaba que le dijeran estas cosas, pero cuando Jesús les refleja la verdad de Dios a través de esta parábola, se enojan porque ellos, consumidos en su religión y ahí metidos en lo que ellos dicen, querían era llevar una religión de apariencia. Cuando Jesús le dice la verdad, que es realmente lo que está pasando, entonces le da rabia. Muchas veces cuando se te predica la palabra de Dios, piensa que es el hermano o no sé, y quizás te molesta. Hay gente que no le gusta que le prediquen la palabra de Dios. Hay gente que solamente está dedicada a ver los errores del hermano para tomarlo como excusa para no ir a la iglesia o para no entregarle su corazón a Cristo. Déjame decirte algo. Eso no te va a justificar delante de Dios. Porque a la hora de dar cuentas a Dios, tú le vas a decir, no, es que yo no iba a la iglesia ni me metía al evangelio porque yo veía a fulanito de tal, que hacía esto, que hacía esto otro. Sí, ciertamente ese hermano que no estaba dando buen testimonio también ha de darle cuentas a Dios. Pero eso no te justifica delante de Dios por tus malos actos y no entregarle tu corazón a Cristo. Claro que no, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo y le daremos cuenta a Dios de todas las cosas que hayamos hecho mientras vivíamos en esta tierra, sean buenas o sean malas. Cuando yo decidí entregarle mi corazón a Cristo, y esto muchas veces lo he predicado, lo he dicho, llegué a una congregación donde estaba realmente desboronada. Había muchos hermanos que no estaban haciendo, visiblemente no estaban haciendo las cosas realmente como Dios manda. Había un hermano que de lunes a viernes era cristiano y el sábado y domingo no era nada porque se iba a tomar y se pegaba unas borracheras tremendas. Entonces, cuando yo decidí entregarle mi corazón a Cristo en los 17, 18 años, 16 más o menos, los muchachos amigos míos me decían, pero tú vas ahí a esa iglesia, mira ese hermano, dice que hermano, que no sé qué, mira cómo anda todo borracho, que no sé qué. Entonces, ¿qué hice yo? Propuse en mi corazón, y el Señor, yo quiero ser diferente. Yo voy a ser diferente y voy a seguirte, como dice tu palabra, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. No mirando a los demás, porque cada uno tiene sus propios pecados. Yo tengo errores y aún me arrepiento todos los días por cometer errores que consciente o inconscientemente hago. ¿Por qué? Porque mi relación con Dios es personal. Tu relación con Dios es personal. Si realmente amas a tu papá, a tu mamá, por amor a lo que ellos fueron, a lo que Dios hizo a través de ellos para que tú estuvieses ahí, eres obediente. Por amor a Dios, todos los días le pido perdón y me arrepiento de las cosas que hago, porque no está en mi corazón el desagradarle, el desobedecerle. Nuestra condición humana falla, pero bueno, estamos caminando hacia la perfección. Ahora, el que empezó la buena obra en mí, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, dice su palabra. Él empezó su obra en nosotros. Si le entregamos nuestro corazón y nuestra vida y nuestros pensamientos y nuestra voluntad, Él te perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. Sigamos. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, contrario a los publicanos y la ramera, eran considerados los peores pecadores de todos, pero al escuchar la palabra de Dios y su invitación a arrepentirse de sus pecados, estos acudieron a los brazos del Salvador. Uno eran los grupos de los publicanos, de los maestros de la ley, de los fariseos, de los escribas, y otros eran los grupos de los publicanos y de la ramera. El uno se creía en Dios, el otro
consideró su condición, se arrepintió y siguió en la obediencia. Ahora la pregunta es, ¿en cuál de estos dos grupos estás? ¿Eres de los que dicen, no, pero si yo no le hago nada mal a nadie, yo no tengo necesidad de estar metido en una iglesia? Yo no me porto mal, yo le hago caso a mi papá, yo esto otro. O sea, tienes una autoestima tan alta que profesas no tener necesidad de Dios. Aquel publicano, aquella ramera que conocía su condición de pecado, atendió el llamado, se arrepintió y siguió a Jesús en el camino para obediencia. Bendito sea el nombre del Señor. El ejemplo excelente de obediencia es de Jesucristo. Él nos enseñó realmente cómo debemos obedecer al Padre. Y porta el título de hijo con dignidad, quien supo delinear su carácter a la obediencia de Dios, dispuesto a entregar su vida por la obediencia a su Padre. Él le dijo en Lucas 22:42, dijo, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él sabía lo que iba a acontecerle, mas sin embargo dijo, Señor, en obediencia total a tu palabra, que se haga tu voluntad y no la mía. Bendito sea el nombre de Dios. Su vida se realizaba en acatar la voluntad total del Padre y acabar lo que el Padre le había encomendado. Mira lo que dice Juan capítulo 4, versículo 34. Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del Padre que me envió y que acabe su obra. Él desde el principio hasta el final fue obediente. Dice, mi comida es que haga su voluntad y no la mía. ¿Has decidido decir estas palabras? He decidido hacer tu voluntad, Señor, y no la mía, para meditar. Su obediencia se consumó en la muerte y muerte de cruz. Filipenses 2:8 dice, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es por esa obediencia del Hijo que nuestra fe, oiga esto, nuestra propia fe es un don de Dios. ¿Por qué? Es un don de Dios para salvación. Mira lo que dice. No son nuestras propias obras las que nos dan entrada al reino, sino la obra de fe que vive en lo que Cristo Jesús hizo por nosotros. En su obediencia que nuestra obediencia tiene, en su obediencia es que nuestra obediencia tiene sentido. Romanos 5:19 dice, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Nuestra obediencia, sin la obediencia de Jesucristo no tuviera sentido. Pero como le vimos a Él obedecer al Padre, nosotros también le obedecemos. Y esta fe se convierte en un don de Dios para nuestra salvación. Es tremenda la obediencia, amén. Tremenda la obediencia. Mucho ruido y pocas nueces es el refrán popular. Así podríamos calificar la respuesta del segundo hijo a su padre, dado que prometiendo ir no cumplió. Así clasifica Jesús la actitud de los sacerdotes y los ancianos, llenando su boca de la ley que ellos eran, como les decía al principio, que ellos eran ellos tenían a Dios agarrado de la mano y los demás eran a unos arrastrados. Mas sin embargo,
si conocemos nuestra condición de pecado, es necesario arrepentirse y entrar en el camino de la obediencia. ¿Por qué he predicado estos mensajes de obediencia, de búsqueda, del agradar a Dios en estos tiempos? Porque todo esto que está pasando con la pandemia, tantos muertos, este problema de Colombia con el vandalismo, las protestas, son señales inéditas de la venida de Cristo. Cristo está a las puertas. En cualquier momento ha de venir nuestro Señor Jesucristo. Creas o no, Él va a venir por su iglesia, dice su palabra, una iglesia santa, porque sin santidad nadie le verá. Estamos haciendo este llamado a ti, joven, que dices que eres muy joven para caminar en Cristo, que te estás dando unas vacaciones espirituales, que estás haciendo cosas que no le agradan a Dios. Es para que te pellizque, para que veas que estamos en tiempos de guerra y de lucha espiritual. ¿Cuántos jóvenes no están muriendo hoy en día sin Cristo? Y es una lástima y nos duele en gran manera, porque si Cristo no ha venido hasta este preciso momento, es por su gran amor y misericordia, porque no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Es la obediencia una llave poderosa que nos abre para ir al reino de los cielos. Bendito sea el nombre del Señor. Dice, y lo que dice Romanos capítulo 6, versículo 16. ¿No sabéis que si sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? ¿Por qué decía esto el apóstol Pablo? Porque hay pecados que abrazamos y no queremos soltar. Nos sentimos cómodos ahí abrazando y aunque Dios te está diciendo suéltalo, apártate de ese pecado que tú sabes cuál es, no lo quieres soltar porque te sientes chévere, te sientes cómodo. Eres esclavo del pecado. O eres esclavo del pecado para muerte, o eres esclavo de la obediencia para justicia de Dios. Porque para entrar al reino de los cielos tenemos que ser justificados. Y dice la palabra de Dios, justificados pues por la fe que tenemos en ¿quién? En Jesucristo el Señor. Su actitud era de una fe fingida, la de esta gente, los escribas, los sacerdotes. Pero Pablo, como les decía que le iba a decir, Pablo en 2 de Timoteo 1:5 le decía a Timoteo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loaida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Dios prueba nuestra fe y Él ve y sabe si realmente es una fe fingida o no. Pero Pablo reconoció, vio, hombre, Timoteo, tú tienes una fe tremenda, así como lo tuvo tu mamá y como lo tuvo tu abuela, que le doy gracias a Dios porque no es fingida. No finjas ser cristiano, no finjas ser obediente cuando no lo eres. Sé obediente de verdad, sé un cristiano de verdad. Bendito sea el nombre del Señor. Aunque por la misericordia de Dios habían otros que obedecían a la fe. En Hechos capítulo 6, versículo 7 dice, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los que sacerdotes obedecían a la fe. Le damos gloria a Dios por los obedientes, porque sí,
aparte de los que no, de los rebeldes, de los que no quieren obedecer, hay mucha gente que está obedeciendo. Y yo creo poderosamente que tú que me estás viendo en esta hermosa tarde, haces parte de estos obedientes. Y si no haces parte en este momento, en el nombre poderoso de Jesús vas a ser parte. Porque te quiero en el equipo ganador, en el mejor equipo del mundo, en el mejor equipo del planeta, en el equipo de Jesucristo. Y ese no pierde una. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Desobedecer es pecado e incluso nos lleva a la muerte. Mira lo que dice Josué capítulo 5 versículo 6. Porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos, por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová. Por lo cual Jehová les juró que no les dejaría ver la tierra de la cual Jehová había jurado a sus padres que que nos la daría, tierra que fluye leche y miel. Hay una realidad. O eres obediente para salvación o eres desobediente para muerte. Que en tu corazón siempre esté el anhelo de obedecerle, de hacer las cosas como Él quiere. Bendito sea el nombre del Señor. Hay que renovarse en el entendimiento del Espíritu para que sepamos entender la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que no haya dureza en nuestro corazón, que vivamos en consecuencia a esa esperanza, a esa fe del obedecer a Dios, que no seamos unos hombres y mujeres superficiales en la fe, sino unos hombres y mujeres realmente plantados en la base incorruptible, en la roca inmovible que es Jesucristo nuestro Señor, sino que comprobando de la voluntad que es agradable al Espíritu y perfecta. Romanos capítulo 12 versículo 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Concluyo con esto, mis hermanos. Lo que Dios desea de nosotros es que seamos obedientes a su llamado, que nos arrepintamos de nuestros pecados y vivamos de acuerdo a su palabra. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. De alguna u otra manera Dios te está hablando. Si no es por este medio, Dios usará cualquier medio, porque Él está interesado en salvarte, en que te arrepientas y que busques de Él y que entres en el camino de la obediencia. Muchas veces el obedecer es difícil, se lo digo, muchas veces el obedecer es difícil porque estamos matando nuestra voluntad para hacer la voluntad del Padre. Y muchas veces nuestra voluntad es muy grande que es difícil desprendernos de eso. Pero les digo algo, con la ayuda de Dios sí se puede. Claro que sí. Entremos en el camino de la obediencia, porque la obediencia te trae bendición. Amén. Oye, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Padre bueno, Dios maravilloso, Rey de reyes y Señor de señores. Tu palabra ha sido predicada, Señor. Te doy gracias, Señor, por cada persona, Dios mío, que estuvo allí escuchando tu palabra, Señor. Muchas veces nos es difícil obedecerte, pero aquí estamos, Señor, pidiéndote perdón por nuestros pecados, Señor, y nos arrepentimos, Señor. Sí, Jehová, nos arrepentimos de todo lo malo que hayamos hecho delante de ti, Señor, que haya afectado nuestra obediencia a ti. Te pedimos que nos perdones en el nombre poderoso de Jesús y nos arrepentimos. Queremos entrar en el camino de la obediencia, Señor.
Sabemos que tu llegada, tu venida está a las puertas, Señor, y en cualquier momento puede suceder. Por eso te pedimos, Señor, que en el nombre de Jesús, tu misericordia sea grande para con nosotros, porque tú eres tardo para la ira y grande en misericordia, amado Dios. Por eso te ruego en el nombre de Jesús por cada joven, cada doncella, cada hermano, hermana que está escuchando esta palabra, Señor, también se pueda arrepentir, Señor, y entrar en el camino de la obediencia, Señor. Te necesitamos en nuestra vida, Señor, para que nos ayudes a caminar en ella, Dios mío, y trabajar de la mano tuya, Señor. Padre, queremos entrar en el mejor equipo, y es en el equipo de Jesucristo. Y que esa obediencia, Señor, nos lleve a la victoria eterna, que es estar un día contigo, Señor. Tú lo dijiste, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y allí queremos estar. Bendigo a cada persona, Señor. Pido por la sanidad de los enfermos del COVID y de todo y cualquier enfermedad. Visita las clínicas, visita los hospitales. Trae sanidad, Señor. Glorifícate en esta nuestra nación, nuestra Colombia, llevándote todo vandalismo, todo conflicto, todo problema, Señor. Pedimos que tu gracia, Señor, sea sobre esta nación, Señor, y pedimos también por la paz de Israel, Señor. La gloria te doy, la honra, la alabanza por la eternidad y hasta la eternidad. En Cristo Jesús te doy gracias. Amén, amén y amén. Un fuerte abrazo de todo corazón y que el Dios de los cielos les bendiga en gran manera. Amén.